Buenas tardes o buenas noches, Alituta. Es un gusto para la revista Nativa Digital, La Línea de Fuego, darles la bienvenida a este segundo panel para abordar la parálisis laboral con el objetivo de desentrañar el proyecto neoliberal en contra de las y los trabajadores que se esconde en el proyecto de ley de creación de oportunidades que envió el presidente de la República, Guillermo Lasso, a la Asamblea Nacional y que le fue devuelto por problemas de forma y por falta de unicidad de la materia. Sin embargo, y más allá del tema administrativo, esta ley lo que dejó en evidencia y desnudó es el verdadero proyecto en el ámbito laboral y con las y los trabajadores. En esta conversación intentaremos abordar cuáles son esos aspectos que se esconden en este proyecto y que son un proyecto de la derecha, básicamente. Mi nombre es Ela Zambrano, soy editora de La Línea de Fuego y agradezco a todos quienes se han conectado a esta transmisión. Agradezco también a nuestro moderador, Jonathan Báez, él es coordinador de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central. También doy la bienvenida a Elisa Lanas, ella es coordinadora académica de la Maestría de Derecho Laboral de la Universidad Andina Simón Bolívar, y al decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Andrés Mideros. Recuerden a quienes nos están siguiendo que al final de este conversatorio podemos hacer preguntas y podremos comentar sobre sus opiniones y también sobre las inquietudes que ustedes tengan. No les quito más del tiempo y le doy la palabra a Jonathan. Muchísimas gracias, mi querida Ela. Pues es un honor para mí moderar este debate con estos espectaculares panelistas, invitados, queridos amigos, amigas y colegas, pues que hemos trabajado en algunos espacios. Junto con Andrés en algún momento, pues colaboramos en
en algunas investigaciones, también se está trabajando en lo que pueda hacer la Católica y la Central, también hay una maestría en conjunta que yo les animo también a que se puedan anotar ahí, como una pequeña cuña, aprovechando mi querida Ela. Y también pues con mi querida Elisa, pues qué les puedo decir, con Elisa tenemos una larga trayectoria de trabajo conjunto sobre el tema laboral, pues terminamos una investigación sobre trabajo autónomo que nos llevó a analizar el tema del trabajo de plataformas y pues ahora estamos embarcados en una nueva investigación, pero ya Elisa les conversará de eso, así que qué gusto tenerte Elisa, qué gusto tenerte Andrés, pues bienvenidos. El día de hoy, pues mis queridos compañeros, compañeras, amigos y amigos, les tenemos un panel muy interesante donde ponentes, donde académicos, investigadores, lo que van a tratar de hacer es bosquejar una suerte de síntesis de lo que ha sido y lo que va a ser el futuro del trabajo con lo que se ha implementado por parte del gobierno. No tenemos una ley, aparte tenemos pues la suerte de los acuerdos ministeriales y todo lo que conllevó pues un momento como fue la pandemia. Y pues el día de hoy nos trae analizar específicamente el tema de cuáles son los contenidos de la ley denominada Creando Oportunidades, que pues fue rechazada, como bien mencionó ella, por algunos dilemas legales por el CAL, pero vemos que la campaña todavía continúa para que pues la ley permanezca. En ese sentido, pues el día de hoy, la línea de fuego, un gran espacio donde yo inicié escribiendo incluso artículos de investigación, pues ahora les trae este panel, ¿no? El día de hoy, el panel se denomina Parálisis Laboral, el proyecto neoliberal en contra de los y las trabajadoras, pues, y ahora tenemos a nuestros queridos Andrés y Elisa, ¿no? Entonces, básicamente vamos a tener una serie de intervenciones, esa va a ser la metodología, después las personas que estén participando en redes sociales nos van a hacer una serie de preguntas para que podamos un poco responder y un poco desmenuzar qué implica este código, este nuevo intento de cambiar el código laboral, una acción que ha sido pues durante muchos años la búsqueda de los y las cámaras empresariales y también pues en este momento el gobierno con el presidente Guillermo Lasso. Pues bueno, yo quisiera en un primer momento pues que primero nos conteste Lisa e ir alternando las preguntas para que podamos responder, ¿no? Entonces en función de eso pues les planteo la primera temática, esperamos que el tiempo sea de duración aproximadamente una hora y después pues que tengamos las preguntas, ¿no? Voy a primero tornar el tema de la pregunta, ¿no? En un primer momento pues la parte de alguna manera que trata de justificar que necesitamos un nuevo código es pues que este es un código antiguo, un código pues que ya tiene más de 83, 85 años, ¿no? Recordemos que el código es producto después de tener una revolución juliana en 1925, pues se consiguieron una serie de situaciones favorables para la conducción y la planificación de la economía, sobre todo la implementación del Estado y su intervención después de un derrumbe del régimen oligárquico, y fruto de esto pues se inauguró la caja de pensiones, que fue el antecedente del IES, y pues se necesitaba un código del trabajo, ¿no? Entonces este fue promulgado en 1938. Y pues la justificación de esta ley es que el código es un código antiguo, que necesitamos renovarlo. Entonces, en función de eso, pues nos hemos preguntado junto al equipo de la línea de fuego, a ver, ¿es posible mejorar el tema del empleo conservando la misma base del código del trabajo vigente? Es decir, esta situación en la que se habla de un blindaje de los empresarios, en el que es difícil despedir y difícil contratar, ¿en realidad necesita ser transformado o puede ser de alguna manera sostenido? En ese sentido, nos preguntamos también, ¿es necesario precarizar para generar empleo? Es decir, en la búsqueda de generar plazas de empleo se necesita en realidad generar flexibilizaciones o lo que suelen llamar dentro de Europa la flexiseguridad, flexibilidad para los trabajadores, seguridad para los empresarios. Y en función de esto, preguntar también qué innovaciones y transformaciones deben hacerse o es necesario mantener el código. Entonces, en función de eso, pues damos la palabra a nuestra querida Elisa. Elisa, por favor, para la respuesta de esta primera incógnita. Gracias, Jonathan. Gracias a la línea de fuego por esta cordial invitación. Estoy muy complacida de participar aquí. Bien, respecto a tu pregunta, Jonathan, decirte que efectivamente, como tú has mencionado, el código, ¿no? Es un código que actualmente tiene 5 codificaciones. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera en estos 80 y pico años se ha intentado por 5 ocasiones ponerle más o menos organizado, ¿no? Pero esa organización simple y sencillamente lo que ha significado es que los artículos que se van creando, se van modificando en sucesivas reformas, pues ya aparecen en una articulación más coherente. Pero aparte de esa sistematización de forma, no se ha hecho una
una revisión y una actualización de calado del Código del Trabajo. El Código de Trabajo, como hemos comentado en nuestras muy interesantes charlas, tiene un perfil de un trabajador masculino del sector industrial, que curiosamente nunca ha sido el perfil del trabajador tipo en el Ecuador, ¿no? Como sabemos, pues el Código del Trabajo fue, no una copia, pero sí, ¿no? Trajo muchos elementos de varios códigos, algunos europeos, pero también el código mexicano. Y si bien en estos países podría decirse que entonces el trabajo industrial era un trabajo, ¿no? Más que tenía mayor número de trabajadores, no era así en el caso del Ecuador y tampoco lo es ahora, ¿no? Entonces, subsiste, fíjense ustedes, esa idea de ese trabajador. Y lo otro, además, ¿no? Es un código que ha sufrido modificaciones y que hoy por hoy, cuando yo pues doy clases, les digo a mis estudiantes, pues lo que hemos hecho es un Frankenstein, o sea, es un código, ¿no? Que no tiene un hilo conductor claro, que no tiene una lógica clara, al que se le han incorporado unas figuras, pero no se ha hecho un cambio que es lo que se requiere. Entonces, ¿el código necesita ser actualizado? Claro que sí. Jonathan lo decía, efectivamente, pues en la investigación en la que tuvimos el gusto de compartir y pues en muchos otros escenarios, vemos que ya el Código del Trabajo, tal como establece, ¿no es cierto?, por ejemplo, los elementos configuradores de la relación laboral, se queda corto. Hablemos efectivamente de aquellas personas que realizan trabajo para las plataformas digitales. Vean ustedes cómo el código no alcanza, ¿no?, a asumir estas nuevas realidades. El teletrabajo ha entrado a la fuerza, recuerden ustedes, con la última ley del año anterior, que ya hasta nos olvidamos de tantas leyes, ¿no es cierto? Siempre les ponen estos nombres como tan idealistas, ¿no? Esta última es creando oportunidades, efectivamente, la anterior era de apoyo humanitario y así, ¿no? Que curiosamente, pues no en realidad uno revisa y dice, no es de eso, no es de eso lo que sostienen. Entonces, bien, yendo al grano, hace falta un cambio, eso es un hecho, ¿no es cierto? Pero ese cambio no implica necesariamente que haya que rebajar las garantías y los derechos. O sea, no es una necesidad, ¿sí? No creo que sea ese un condicionante para revitalizar o mejorar las relaciones laborales. Ustedes, mejor que yo, como economistas que son, pues saben perfectamente que el que haya oportunidades laborales no implica que la legislación laboral sea más o menos flexibilizadora. Implica que el empleador, ¿no es cierto?, encuentre unas condiciones adecuadas para generar sus bienes y servicios y sobre todo que tenga quien vender, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, de achacar o decir que esto es culpa del código tan rígido o de esa legislación tan rígida laboral que no se trata a los trabajadores. Y más grave todavía, querer vendernos la idea de que solo flexibilizando se va a obtener mayor trabajo, pues sin duda es falso, ¿no? Así que, bueno, yo me quedo hasta aquí y seguramente pues podemos seguir comentando más adelante. Muchísimas gracias, mi querida Elisa. Pues efectivamente nosotros un poco le hemos denominado la ley de creando desigualdades, porque finalmente disfrazar un impuesto a la clase media con un impuesto a la riqueza y extraer el excedente de los trabajadores vía precarización para generar excedente económico dentro de las clases de alguna manera más altas, pues básicamente genera desigualdades. En eso, mi querido Andrés, pues Elisa mencionaba, ya topaba este tema, ¿no? No es necesario generar precarización para generar plazas de empleo. Esto me parece un punto muy importante. Hay un estudio muy interesante de Cary Kruger, donde demuestran, comparan New Jersey con Pensilvania. Pensilvania sube el salario mínimo, New Jersey no, y Pensilvania finalmente termina con más empleo, un 7% más. Claramente muestra que un aumento del salario mínimo, pues empíricamente demuestra que se aumenta el empleo. En ese sentido, Andrés, nuevamente la cuestión. ¿Existe evidencia de que precarizando o flexibilizando relaciones laborales se logra aumentar las plazas de empleo y esto va a generar, va a matizar el desempleo y va a hacer que esas personas que están en el empleo adecuado, el subempleo u otro empleo no pleno, pues permita pasar este empleo adecuado? Que ojo, el empleo adecuado para las personas que sepan no es la panacea tampoco.
alude simplemente a que personas trabajen más de 40 horas, llegan a un salario básico mínimo, pero no dice nada de estabilidad laboral, no dice nada de aseguramiento social y todo lo que eso conlleva, ¿no? Jubilación, etcétera, etcétera. Así que, Andrés, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Jonathan, y una buena noche a todos y todas. Muchas gracias a Ela y la línea de fuego por la invitación. Elisa, Jonathan, un gusto compartir el panel en este tema. Comparto lo que se dice. A ver, el Código del Trabajo sin duda que requiere unos elementos de modernización, de pertinencia, de ajuste. Hay muchos temas de brechas laborales que se dan sobre todo entre hombres y mujeres. Creo que Elisa lo ha dicho muy bien. Es un código pensado para un trabajador hombre industrial, ¿verdad? Y la realidad de la estructura económica del Ecuador no va por ahí y hay muchos vicios que sin duda se tendrán que revisar y modernizar. Ahora, esa discusión requiere tiempos, esa discusión requiere análisis y esa discusión para nada quiere decir tengamos dos normativas paralelas, que es lo que propuso el gobierno, ojo, porque eso hay que decirlo también con mucha claridad. No es que nos planteamos unas mesas de diálogos, técnicas, sociales, económicas, políticas, etcétera, para modernizar el Código del Trabajo dentro de una agenda democrática, digamos. No, eso no se planteó. Se planteó un proyecto de ley que establece una normativa paralela para unos trabajadores que empiecen a ser contratados desde ahora y la otra dejarla quieta para quienes ya tienen su relación laboral y su contrato, ¿verdad? Y eso de entrada da cuentas de lo que bien decía Jonathan, que yo comparto, era una ley de desigualdades, porque eso ya nos está creando trabajadores de un tipo con una normativa que pueden ser despedidos sin necesidad de visto bueno, por poner un ejemplo, que pueden tener jornadas de hasta 12 horas diarias sin recibir horas extras ni complementarias, y otro tipo de trabajadores en donde sí el despido pasa por el tema de autoridad laboral y del visto bueno, y en donde tiene otra jornada y tiene otras garantías, ¿verdad? Entonces, eso de entrada, yo no soy abogado, soy economista, lo veo como una desigualdad, pero también me permito señalar que da cuentas de que hay una diferenciación de derechos y cuando hay diferenciación de derechos ya no son derechos, hasta donde yo entiendo, porque la igualdad es un principio creo que bastante intuitivo en ese sentido. Lo segundo que quisiera yo plantear es que la historia propia del Ecuador en sus relaciones laborales tiene estas complejidades. Recién, y digo recién porque estamos discutiendo que el Código del Trabajo es viejo, ya, entre comillas, porque es recién en 1938 en que se crea el Código del Trabajo, ¿verdad? Recién en 1964 se abolió el guasipungo en el país durante la Junta Militar, ¿verdad? Recién en 1970 tenemos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y hace poquito en el 95 lo quisieron privatizar a través de una consulta popular, ¿ya? Y la discusión de las élites empresariales de que el código es viejo, de que hay que reformarlo, de que hay que revisarlo, hay que verlo con pinzas, porque detrás de eso, lo que sí vemos dentro de la propuesta de la normativa paralela que se planteó fue abolir unos principios básicos de derechos, del principio prooperario, darle mucho más peso a lo que es el empresario, ¿verdad? Y ahí hay que cuidar dos cosas que yo creo, porque no quiero quedar en profundizar un antagonismo que muchos ha generado entre trabajadores y empleadores, ¿verdad? Finalmente hay que cooperar y hay que coexistir y hay que generar proyectos comunes porque la relación es de interdependencia entre quien contrata y quien es contratado. Pero hay que entender que el empleador está invirtiendo, está haciendo una inversión de riesgo, que tiene unas dinámicas, que tiene una probabilidad de pérdida y que por ende también hay un derecho a una legítima ganancia y que cubra esos riesgos. Y que por el otro lado, el empleado, el trabajador, la trabajadora, no es un costo más en el balance de pérdidas y ganancias, sino que es una persona y que además es el futuro consumidor de lo que se produce. En el agregado, el que consume es el trabajador, ¿verdad? Y el trabajador para consumir, consume con el ingreso que recibe. Y entonces, si solo le veo como un costo más en el balance y le reduzco el ingreso a esa persona, tengo que entender que estoy reduciendo también la capacidad de consumo y la demanda agregada después en el flujo y el funcionamiento normal de la economía. Entonces, en ese sentido también es un disparo al pie. Hay que encontrar un entendimiento de la interdependencia, creo yo. El trabajador tiene que tener condiciones dignas, un ingreso digno para poder consumir y por eso es que estos estudios, como el que bien señalaba Jonathan, dan cuenta empírica de que incluso subir salario, dar mejores condiciones, nos puede estar llevando a generar más empleo.
porque dar mejores condiciones al trabajador le genera más ingreso, genera más consumo, y cuando hay más consumo la empresa vende más, y cuando la empresa vende más, entonces gana más, y cuando gana más invierte y genera más empleo, y es un círculo virtuoso que se va dando justamente desde el consumo, que es lo que mueve a la economía. Lo contrario más bien es recesivo. Y eso creo que es algo que lo estamos viendo en este momento. Entonces, entender esa interdependencia, con esa idea me voy a quedar para poder avanzar con las siguientes rondas. Gracias. Excelente, querido Andrés, pues muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Y tú, Andrés, traías algo muy interesante a colación, que es el tema de este antagonismo que se forma entre empresarios y trabajadores. Con eso me quiero ir con Elisa. En este código, como bien mencionaba Andrés, pues básicamente se plantean dos tipos de trabajadores distintos, ¿no? Unos con un nuevo código y otros con este otro código. Este otro código que pues se dice beneficiaría a estos emprendedores, ya no hay la categoría microempresarios. Recordemos que la categoría microempresarios se transformó pues en 2020 con la ley de simplificación tributaria, en la que básicamente se subió un ranguito más. Si antes los microempresarios tenían ingresos hasta 200,000, ahora tienen que tener ingresos hasta 300,000. En ese sentido, a ver, tuvimos una pandemia, todos nos afectamos, vemos claramente que muchas empresas simularon cerrarse, eso lo sabemos muy bien, pero otras que sí se cerraron, en su mayoría pues microempresas, pero también hay aquellas empresas que salieron triunfantes. Si uno ve los rankings que ya se han establecido de algunas revistas, vemos que de las 500 mayores empresas, las que rankean en los primeros 100 puestos, pues claramente tienen un aumento de sus ingresos. Pero se ha dicho que esta ley beneficiaría para que las microempresas puedan contratar y puedan despedir. Y en eso quisiera introducirle un dato importante también. Siempre el sector de élite empresarial, ¿no? Las cámaras suelen sacar un dato que es el índice de competitividad global que tiene el Ecuador. Y se dice que el Ecuador no es competitivo porque tiene salarios altos. Esto se debe a que ese índice pues tiene 12 variables, 8 son preguntas a los empresarios más grandes, a los ingresos más altos, mientras que las otras 4 son indicadores sintéticos, es decir, datos levantados, ¿no? El otro es una encuesta de opinión, básicamente, y a partir de eso, una de las preguntas más importantes es, ¿se puede despedir fácilmente a sus trabajadores? Y claramente, como la legislación, entre comillas, es muy rígida, pues no permite despedir, hay que dar una serie de indemnizaciones, claramente esto provoca pues que no se pueda despedir fácilmente, es decir, está protegiendo al trabajador. Esto un poco se quiere cubrir en esta nueva ley, y ahí que le quiero preguntar a Elisa, ¿cómo un poco zanjar este tema del antagonismo entre empresarios, entre trabajadores, tomando en cuenta que las microempresas tienen este dilema de no poder cubrir los salarios de sus trabajadores? Y hay un punto también importante, ¿no será que el problema no es el tema del costo del salario? Y no es un costo, como bien decía Andrés, es una inversión, y más bien el problema es que hay estructuras concentradas en la economía. Entonces, Elisa, por favor, ¿cuáles son esos elementos en esta ley que beneficiaría a estos emprendedores, entre comillas, y pues cómo zanjar este antagonismo? Gracias, Jonathan. Bueno, le soy sincera, a mí sobre esta ley, pues si bien la leí, la he analizado, pero el momento que fue archivada, aunque sea por este momento, pues yo he dejado de interesarme en ella. Y digo esto porque han habido muchos esfuerzos, llamémoslo así, de codificar, de traer una nueva legislación laboral, a veces completa, a veces por partes, y a mí me parece que este es otro de esos esfuerzos que muy probablemente, o quizás, quedará en eso, en un esfuerzo. No obstante, claro, atendiendo a lo que Jonathan me pregunta, quiero simplemente comentarles lo siguiente, recordarles que hoy por hoy, con la legislación que existe y con las modalidades contractuales aprobadas mediante acuerdos ministeriales del año 2018, pero sobre todo del año 2020, el emprendedor, ¿no es cierto? Esa persona o la emprendedora, esa persona que inicia un negocio y evidentemente pues tiene ciertas dificultades para sacarlo adelante, que sepan ustedes que cuenta con una ley precisamente, ¿no es cierto?, de emprendimiento, que ha sido completada por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que establece precisamente el contrato de emprendimiento. Ese contrato de emprendimiento está pensado precisamente para este colectivo e implica, vean ustedes, unas flexibilidades, ¿no es cierto?, unas ciertas garantías en las que se puede contratar
de manera temporal por 1 año con una extensión de 2 años. A los y las trabajadoras se les puede efectivamente, como ya se mencionaba, la jornada semanal se extiende hasta por 6 días, fíjense ustedes, o incluso pues puede prolongarse hasta más horas de las 8 diarias con una reducción en el pago de las horas suplementarias o de la hora nocturna, en fin, ya está aquello. Por tanto, ¿sí? Yo creo que si es que se trata precisamente de dar un envión, un empujón para que la economía y sobre todo ese porcentaje importante de la población que tiene actividades económicas y que estaría dentro de lo que es la micro, pequeña y mediana empresa, tiene ya esos mecanismos en el ámbito laboral para poder arrancar, ¿no? Decirles además que en esa línea, ¿sí? Piensen ustedes que también está vigente la aplicación de una serie de garantías laborales para los y las artesanas, que implican, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que no tengan que pagar los pagos, que no tengan que hacer los pagos de 13º y 14º sueldo y otros elementos más. Entonces, ya hay una batería de medidas que favorecen a los y las emprendedoras. Escuchaba que el gobierno se ha comprometido además con créditos que a mí personalmente y de los estudios que he realizado me parece que es uno de los elementos que generan más dificultades a la hora de precisamente de emprender. Y otro elemento importante sería precisamente lo relativo a el apoyo técnico, ¿no? Ese seguimiento para que esos emprendimientos superen el primer año y ojalá pues sigan adelante. Entonces, nuevamente, existe una normativa, aunque dispersa, que favorece a los y las emprendedoras en materia laboral y quizás, ¿no es cierto?, si quisiera mostrar eso, habría o podría contarse con un cuerpo específico, un cuerpo normativo específico que precisamente fuera en ese sentido. Eso por mi parte, Jonathan. Muchas gracias, mi querida Elisa. Pues totalmente de acuerdo. En este momento, pues hay esos incentivos, pero claramente, pues en la ley también hay un capítulo que trata el tema de los artesanos y claramente da el espacio para que personas o organizaciones que no precisamente son artesanos puedan pues hacer uso de esta tipificación para beneficiarse, ¿no? Porque se amplía el número de personas. Recordemos que en el ramo de artesanos puede esto del aprendizaje y da puerta para que la precarización se abra ahí, ¿no? En ese sentido, pues quisiera también trasladar esta duda a Andrés. El problema de los microempresarios, de las personas que están emprendiendo, ¿es un problema solamente de su iniciativa, su esfuerzo? ¿Es un problema de que los trabajadores tienen un sueldo muy alto o nuevamente es un problema de mercados? Recordemos que Aline, cuando hacía estudios interesantes antes, en algún momento pues hacía un balance de las empresas que más duraban en el mercado y claramente se veía que la probabilidad de permanencia de 5 años de las grandes era casi el quíntuple de las micro y era claramente porque no tenían capital, pero no solamente capital económico, capital social, capital de redes, o sea, un cúmulo de situaciones de ahí. Entonces, Andrés, ¿es solamente un problema del costo, como lo mencionaban, el costo laboral, o es un problema más allá de mercados? Gracias, sí, y sin duda creo que hay un elemento del entendimiento, de la generación de empleo, del fomento del emprendimiento, ¿verdad? En el cual estamos, siento yo que el país está estancado en la discusión, ¿verdad? Y es pensar que justamente el emprendimiento y la promoción del empleo se logra discutiendo legislación laboral en términos de los contratos laborales, ¿verdad? Y no va por ahí. La política productiva, la política de innovación, la política de emprendimiento, no se limita al mundo de la relación laboral que se da. Entonces, siento que ahí como país estamos cometiendo un grave error porque estamos focalizándonos solo en eso, como los caballitos que van, ¿verdad?, tapados los ojos a los lados, viendo en una sola dirección y nos forzan a ver en una dirección para avanzar y discutir reforma laboral, reforma laboral, reforma laboral, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo en que hay que modernizar muchas cosas, por un lado. Por el otro lado, sin duda, y
Sin duda que responde a la estructura económica. En efecto, sabemos que el acceso a factores de producción, el acceso a créditos, el acceso a canales de comercialización es altamente concentrado en el país. Justamente en esos estudios que hacía el INEC se daba cuenta que 4% de las empresas concentran el 75% de las ventas y que 4% de las empresas concentran el 78% de los activos productivos. Entonces hay unos elementos de concentración súper fuertes. Y luego, el que quiere emprender o el joven que quiere empezar algo, no tiene acceso a crédito. En esos círculos viciosos de que le piden experiencia, pero no tiene experiencia porque no le dan el crédito para poder tener experiencia, ¿verdad? O que le piden experiencia para trabajar, pero no le dan el trabajo para tener experiencia. Y nos generamos esos círculos viciosos que son absolutamente complejos. Y más aún cuando hablamos también de un país que tiene un 32% de población en situación de pobreza. Y que, perdónenme, si una persona en situación de pobreza va a pedir un crédito, por definición no es sujeto de crédito, porque por definición de pobreza no tiene capacidad de pago, ¿verdad? Entonces generamos un círculo vicioso, una trampa de pobreza que llamamos en economía, ¿verdad? De la cual no nos atrevemos a salir. En el emprendimiento, ¿qué se está discutiendo? Vamos a revisar las relaciones laborales. Vamos a hacer que el periodo de prueba sea más largo. Vamos a darle la facilidad de que si le va mal pueda despedir sin tanto pasivo laboral al final, ¿verdad? Desen en cuenta lo que estamos diciendo. Estamos protegiéndole la pérdida. No le estamos incentivando a que le vaya bien. Le estamos reduciendo costos en el caso de que le vaya mal. Y le estamos redistribuyendo del riesgo del emprendedor al trabajador. Ese riesgo. Si le va mal al emprendedor, pues tú te vas sin liquidación. Si le va mal al emprendedor, pues entonces te puede cambiar el contrato rápidamente, reducir la jornada o lo que sea, ¿cierto? Por esta visión de caballitos que vamos viendo que la política de inclusión económica y de producción se centra en la reforma laboral. Y además creemos que la reforma laboral de flexibilización, que a la larga es reducir costos al empleador, reducirle costos a la empresa, ya es productividad. Y no lo es. Tal vez sea competitividad, sin duda le aumenta el margen de ganancia porque le reduce el costo, pero productividad es hacer lo mismo con menos recursos o hacer más con los mismos recursos. Aquí está haciendo lo mismo con los mismos recursos, pero le está pagando menos a los recursos, ¿verdad? Entonces, esto no es productividad, no, es una falsa idea de productividad en la que estamos encerrados. Yo creo que hay que borrar esa idea y va de nuevo. Tenemos que generar emprendimiento, tenemos que generar mejores condiciones de acceso a mercados, entonces necesitamos una política de acceso a financiamiento, tenemos que bajar tasas de interés, tenemos que generar periodos de gracia, tenemos que dar acompañamiento técnico, como bien lo ha dicho Elisa, tenemos que garantizar acceso a tecnologías, ahí podemos incluso subsidiar el acceso a tecnologías, podemos generar créditos subsidiados en un periodo de tiempo en lugar de cargarle el costo al trabajador. Insisto. Y luego, si es que quiero entrar en esta dinámica de que el emprendimiento, porque, ojo, por definición, el emprendimiento es una actividad de riesgo, me puede ir bien y me puede ir mal. Y el riesgo se lo corre, así como la ganancia se la lleva, el que emprende, ¿sí? Si le quiero redistribuir el costo hacia el trabajador, a ver, conversemos, redistribuyámosle también el beneficio, hagámosle parte del emprendimiento y démosle la vuelta al asunto, vamos a hacer un tema asociativo, donde el que pone el capital y el que pone el trabajo son socios y socias. Y entonces sí podemos compartir en igualdad de condiciones beneficios y riesgos. Pero es darle la vuelta, ahí podemos ser muy innovadores, creo yo, y justamente démosle la vuelta a esos nuevos emprendimientos en una dinámica más asociativa, ¿no? Hasta ahí llego. Gracias. Muchas gracias, mi querido Andrés, totalmente, pues Andrés traía a colación algo muy importante, ¿no? Casi siempre la precarización sirve para ganancia. En el instituto, pues nosotros estimamos un índice de precarización y es muy curioso ver que el índice va así, la precarización va así, pero el ingreso de las élites económicas también va así. Entonces, claramente se muestra que el excedente vía precarización se traslada a estas personas, ¿no? Como bien mencionaba Elisa en ese sentido, pues uno de los elementos básicos que nos obligó básicamente a la pandemia era el tema del teletrabajo. El teletrabajo, de alguna manera, ya estaba antes, de alguna manera se trató de legislar. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, eso se disparó, ¿no? Los datos muestran cómo las personas asignadas al teletrabajo, pues,
totalmente aumentó. Y eso transformó ciertamente nuestras vidas, en el sentido de que cualquier hora era una hora para contestar mails, para estar en reuniones, cualquier hora era un momento para responder mensajes. El teletrabajo de alguna manera plantea una precarización ya no solamente del empleo, sino de la vida. En ese sentido, pues, Elisa, y quiero preguntarte, ¿cuál es la legislación que se mueve en el tema del teletrabajo y cómo pues el teletrabajo tiene una afectación diferencial entre hombres y mujeres que claramente está ahí presente? Entonces, Elisa, por favor. Gracias, Jonathan. Sí, efectivamente. Bueno, en Ecuador, la regulación del teletrabajo es de una reciente, es muy reciente, ¿no? Recién en el año 2016, mediante acuerdo ministerial, se regula el teletrabajo en el sector privado. Y en el año 2017 en el sector público, casi en los mismos términos. Desde entonces, en el año 2018, se hizo un ajuste nada más a estos acuerdos ministeriales, pero hay que decirlo, en este periodo hasta marzo de 2020, pues el teletrabajo era una modalidad muy poco ocupada, muy poco asumida, ¿no? Y esto porque la sociedad ecuatoriana y concretamente la empleadora ecuatoriana, pues considera que la productividad, ¿no es cierto?, del trabajador se mide o se controla con la presencialidad. Y esto, pues en realidad demuestra que no hay todavía, y digo hasta el momento, pese a que efectivamente el teletrabajo se ha disparado por lo que conocemos, todavía pues no, el empleador no encuentra la manera. Y eso también pasa en la educación, porque así nos educan, ¿no es cierto? Tenemos que estar allí, nos tienen que estar viendo y de esa manera, con ese control visual, que además es un control, como ustedes podrán imaginar, tremendamente ineficaz, ¿no? La persona se asegura que supuestamente quien está siendo observado está haciendo lo que debe hacer, algo que no es real, ¿no? Porque luego, efectivamente, pues no, si entras a medir lo que ha hecho el estudiante o el trabajador, ves que a lo mejor sus niveles de productividad son muy bajos, pero ahí está. La misma lógica del Código del Trabajo, fíjense ustedes, es esa, la de estar a disposición. El código dice que, ¿no?, la jornada se calculará en función del tiempo que el trabajador está a disposición. Entonces, no introduce tampoco este elemento de la medición en productos, en resultados de la actividad de ese trabajador o de esa puesta en disposición. Entonces, bajo esa lógica, fue muy poco ocupado en estos años, pero claro, en 2020 efectivamente ya hubo una necesidad apremiante de recurrir al teletrabajo. En un momento en el que, como pueden imaginar, no estuvimos para nada preparados, ni los trabajadores ni los empleadores. Vean ustedes que incluso gente como yo, que a nivel teórico entendía el teletrabajo previamente y que le parecía además una herramienta interesante, pues nos cogió tan de nuevo el teletrabajo porque implica efectivamente desde un ámbito, en este caso, no porque tampoco es que teníamos la posibilidad de irnos, yo que sé, a una playa, ¿no? Porque uno sueña el teletrabajo desde una playa, a ratos conectándose, a ratos desconectándose, pero no, la triste realidad nos puso a cohabitar, ¿no es cierto?, con nuestra familia, con los seres de la casa, sin poder movernos, con la angustia de este virus que rondaba en el ambiente y además de eso, con hijos, esposos, parejas, etcétera, etcétera, mascotas, y todos luchando, ¿no es cierto?, por hacer sus actividades de manera telemática. Entonces, ha sido tremendamente duro. No estábamos preparados, los empleadores no habían asumido la actividad efectivamente mediante resultados y los y las trabajadoras también hemos estado acostumbrados a asistir al lugar del trabajo para decir, bien, aquí me concentro, hago mis cosas, porque en casa eso es mucho más complicado. Respecto de lo que comenta Jonathan, efectivamente, al cerrarse los centros de cuidado, al cerrarse los colegios y demás, ¿qué es lo que significó? Significó que precisamente las personas que requieren de atención tengan que estar en el mismo espacio donde también se tiene que teletrabajar. Y ciertamente, pues, la carga que en el Ecuador, en todo el mundo, pero que en el Ecuador, con porcentajes más altos, ¿no es cierto?, de todo lo que significa la economía del cuidado está a cargo de las mujeres, pues fíjense ustedes cómo
hemos tenido, ¿no?, que dividirnos entre el cuidado de los pequeños, el control de las tareas y de las actividades escolares de los más grandes, la preparación de alimentos, el arreglo de la casa y además el trabajo. Entonces, vean ustedes cómo esto ha sido tremendamente fuerte, y eso unido a lo que comenta Jonathan, ¿no?, que no ha habido hasta el momento, pese a que se dice, y el famoso derecho a la desconexión, que lamentablemente no es suficientemente explicado y no es garantizado, sobre todo, como no se entiende, tampoco se puede garantizar adecuadamente, ¿no? Entonces, como no ha existido este derecho a la desconexión, efectivamente, pues tenemos que, y además con este impulso de los medios de información y comunicación, concretamente pues el teléfono y el WhatsApp. Entonces, mire, ya me apago del ordenador y ya, pero claro, me llega el WhatsApp, ¿no es cierto? Me llega la nota o me llega la llamada del jefe que me dice hay que hacer esto para mañana o entrégame a tal hora esto. Entonces, fíjense ustedes lo complejo que esto ha significado. Es decir, ya sentimos que todo es lo mismo, ¿no es cierto? Que vivimos ya en un mundo en el que tenemos que ir respondiendo, fíjense ustedes, sin mucha organización por nuestra parte, sino por lo que se nos va imponiendo, ¿no? Ir sacando las cosas y las tareas conforme se van presentando y de acuerdo a la urgencia de ellas y quizás no a la importancia. Entonces, estamos en esta situación. Nos estuvimos a partir de la declaratoria de emergencia. El primer acuerdo ministerial que salió fue para regular el teletrabajo, que ya estaba regulado mediante estos acuerdos ministeriales de los años anteriores, pero en este caso ya específicamente con ocasión de la pandemia. A partir de allí, la ley de apoyo humanitario trajo una reforma para incorporar un articulado en el Código del Trabajo con esta figura. ¿Qué es lo que puedo decir? Sigue siendo una regulación insuficiente, porque de manera muy general dice el derecho a la desconexión, como mínimo 12 horas de descanso, ¿no es cierto?, entre jornada y jornada. Fíjense ustedes, allí que tenemos, ya tenemos una reducción del tiempo de descanso, que si contabilizan ustedes en una jornada habitual, presencial, ¿no es cierto?, de 8 a 5 de la tarde, con una hora para el lunch, ya a las 5 de la tarde, muchos trabajadores y trabajadoras decían, perfecto, me desconecto y me vengo a conectar mañana a las 8 a mis actividades laborales. Hoy eso no es posible. Entonces, tenemos una regulación que sigue siendo insuficiente porque lamentablemente no atiende a los derechos. Otro de los temas prioritarios que no ha sido regulado, y con esto termino, es el relativo a la salud y seguridad. De manera general, ¿no es cierto?, el artículo implementado en el Código del Trabajo dice, es obligación del empleador, ¿no es cierto?, prestar un poco los implementos para el teletrabajo. En la práctica sabemos cómo ha funcionado. Un ordenador que ha tenido el trabajador, ¿no es cierto?, con suerte, o ha pedido prestado o ha tenido que comprar. El Internet casi en todos los casos ha tenido que ser implementado o mejorado por el trabajador o trabajadora, ¿no? Y fíjense ustedes, en cuanto a salud y seguridad, que es un derecho que debería ser muy tomado en cuenta por todo este escenario en el cual nos estamos moviendo y que de manera muy rápida he comentado. Fíjense ustedes, debería estar allí el acento de la legislación que diga en qué términos se va a proteger la salud y seguridad, que no solo salud física, pero sobre todo salud mental de los y las trabajadoras en esta condición de teletrabajo. Y de eso tampoco hay nada. Gracias. Gracias, mi querida Elisa, pues totalmente de acuerdo, pues el tema del teletrabajo ha generado sus procesos de explotación. Y en ese sentido, pues de esto también nos dicen sus queridos colegas. Quiero dar un afectuoso saludo, pues de nuestro querido Silvio Toscano, docente de la Central, está ahí presente. Roberto Rosero también está presente, director de Economía. Y también a Diego Ponce, que también nos está acompañando y pues manifiesta que efectivamente el tema del teletrabajo, sobre todo en el sector público, fue un momento muy complejo debido a que acá hay una serie de explotación. Nosotros como trabajadores de la educación me parece que lo vivimos, y las compañeras más, debido a que el rol atribuido social a la economía del cuidado a las mujeres hace pues que puedan participar menos, que tengan que redoblar esfuerzos todavía más. Me parece a mí que la carga global de trabajo, ¿no?, que se mide en tiempos, en horas, claramente pues cae sobre las mujeres. En ese sentido me parece que es un tema que no topa, al igual que no se topa el tema de plataformas, que es
plantean precarizaciones. Nuevamente se cree que son cuentapropistas autónomos, cuando en varios países ya se ha demostrado que las personas de plataforma son empleados ocultos de esos espacios. Esto, pues, claramente, Elisa, fue una de las primeras apuestas que se emitió con los acuerdos ministeriales, y otro acuerdo ministerial muy importante también, que era el tema del despido por fuerza mayor, ¿no? Ahí se armó una serie de situaciones complejas que claramente generaron que 270,000 personas salieran del IES. Ojo, nuevamente repito, en algún momento cuando se presentó la ley, el presidente Guillermo Lasso decía 200,000 personas pasaron al empleo adecuado. Pues puede ser posible, hay sesgos en la encuesta de empleo, hay muchas situaciones ahí, sin embargo, pues vemos este aumento, la encuesta dice esto, pero la encuesta nuevamente, la categoría empleo adecuado no dice nada sobre seguridad social, sobre empleo estable, nada de estas situaciones, ¿no? Entonces, 270,000 personas salieron del tema del IES y nuevamente vemos que al comparar entre mayo y agosto, las personas siguen saliendo del IES. Es decir, cada vez hay menos personas que están cotizando en el IES y claramente esto plantea un tema económico. Eso es lo que le quiero consultar a Andrés. ¿Cómo afecta el tema de los despidos a la cotización de la seguridad social y a su mantenimiento? Ya Andrés en un momento nos comentaba, y Elisa también, de la intentona de privatización que se hizo de seguridad social, y parece ser que nuevamente hay atisbos de esto. Entonces, Andrés, por favor, coméntanos un poco de este tema y cómo se relaciona con el seguro social. Sí, muchas gracias. Creo que fue muy claro la pérdida de empleo que se vivió durante el año 2020, ¿verdad? Y luego el problema que yo veo es que los procesos de reactivación, cómo se va reactivando la economía de alguna forma, estamos yendo hacia una economía de mucha mayor informalidad y de mucha mayor precarización, digamos, porque ahí son los sectores de donde se están viendo. Es cierto que se ve que ya a lo largo del 2021, con la encuesta que ahora es mensual, con las cifras que se nos van presentando, ¿verdad? Vemos que hay una evolución del empleo, se va recuperando, pero se va recuperando sobre todo los distintos tipos de subempleo, porque ahí está el subempleo por ganar menos del básico, ahí está el subempleo por trabajar menos de 40 horas y querer trabajar más, ahí está el empleo no remunerado, el que no tiene ni siquiera remuneración, que ha crecido una locura a mi punto de vista, y también el otro empleo no pleno, que es igual, el que trabaja menos de 40, el que gana menos del básico, pero que parece decir que no quiere trabajar más, digamos. Esas son las categorías de la encuesta. Y de hecho, a mí sí me ha preocupado en estos últimos tiempos que el gobierno está haciendo mucha política pública a través de la encuesta, y no porque está metido en el campo de lo que hacemos en la academia, no, sino porque tienen registros administrativos. O sea, perdónenme, son gobierno, tienen la institucionalidad pública y los registros administrativos para poder cruzar bases de datos del IES, del SRI, del Ministerio del Trabajo, etcétera, y poder manejar con datos certeros y no a través de las encuestas, porque ya la pobre ENEMDU, que es la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo, parece que le queremos sacar más de lo que nos puede dar. Es una encuesta con errores, con errores propios de un diseño muestral y todo eso, y le exprimimos datos para hacer política tributaria, para hacer política laboral, para ver unas cosas y otras. Ese es un llamado de atención. O sea, por favor, al gobierno, utilice los registros administrativos para hacer las cosas con certeza de lo que se está diciendo, ¿verdad? Lo segundo es que efectivamente se ve que la recuperación viene con mayor informalidad. Y una recuperación con mayor informalidad tiene dos problemas, o sea, un problema con dos entradas en términos de la seguridad social. Primero, que es menos gente cotizando al seguro social, por ende los ingresos que tiene la seguridad social caen, porque la gente, si bien empieza a tener un empleo, no lo hace formalmente, lo hace desde la informalidad. Quienes pudieron durante la pandemia, y yo también ahí tengo unos sentimientos encontrados. Primero, quienes mantuvimos un empleo a través de teletrabajo, tuvimos el privilegio de mantener un empleo, pero con unos costos de sobreexplotación bárbaros que se dieron, y ya los comentó Elisa, no me quedo mucho ahí. Por otro lado, quienes no pudieron opción de teletrabajo se quedaron sin empleo, creo que aún más grave, ¿verdad? Pero en ambos lados hubo costos. Ahora que vamos a un mundo de más informalidad, por un lado, la reactivación que se da en ese sentido, porque no hay unos incentivos para una reactivación a través de la formalidad. El empleador formal está esperando ver qué pasa con la legislación laboral, porque también juegan ahí las expectativas que se dan. ¿Para qué voy a contratar ahorita formalmente si puedo esperar a ver si el gobierno saca decreto ley o vuelve a la discusión o qué también irá a pasar? Pero me espero
para ver si puedo contratar en nuevas condiciones. Es dispararnos en el pie, lamentablemente, porque estamos generando esas expectativas a quien quiere contratar. Mejor me espero, ¿verdad? Entonces, se contrata, o mejor dicho, no se contrata, pero se trabaja informalmente. Estamos yendo a una economía mucho más informal. Menos cotización a la seguridad social y además menos protección de quienes se están reactivando económicamente. Y creo que hay unas alertas muy serias con las que hay que jugar en los tiempos. Y este es un tema que ni siquiera se ha discutido y a mi punto de vista una irresponsabilidad en la construcción de la política pública. Estoy lanzando unas expectativas de flexibilización laboral que están impidiendo mayores contrataciones actuales, porque mejor esperemos para ver si puedo contratar más barato. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Totalmente de acuerdo. El tema del registro administrativo, el gobierno se lo está escuchando a alguien. ¿Cómo es posible que digan que las personas que ganan más de 2,000 pertenecen al 4% más rico? Por Dios, las encuestas no toman a las élites económicas. Las élites económicas ganan en promedio $60,000. Así que no tratemos de tapar eso con un dedo. Me parece que eso es fundamental. Ahí claramente vemos cómo hay una situación compleja con el tema de despidos, como bien nos mencionaba Andrés, y pues me parece que ahí tendríamos que irnos ya a un espacio fundamental, que es quién defiende el trabajo, quién es los llamados a defender esta situación. Un poco empezamos hablando sobre el tema del proyecto neoliberal, me parece que hay un poco que especificar para la gente. Antes de eso quiero dar un saludo a Cecilia Medina, que también está conectada y nos cuenta cómo el INE, pues, un poco... como decía Andrés, exprimido las cifras, así que hay que ser buenos analistas. Como punto ahí, me parece importante también mencionarlo, con Elisa tratamos de pedir el registro administrativo al Ministerio del Trabajo, no funcionó, pero como buenos investigadores ya tenemos los datos, así que esperen la investigación. En ese sentido, pues, como les mencionaba, empezamos con el tema del proyecto neoliberal. Me parece que hay que especificar cómo entendemos neoliberal. Pues a mí me gusta mucho la acepción que da un sociólogo increíblemente... intuitivo en el tema estadístico y en el tema empírico, Bourdieu. Él un poco define el neoliberalismo como la destrucción de las estructuras colectivas capaces de frenar la lógica pura de mercado. Estas estructuras colectivas son en el Estado, claro, por supuesto que sí, pero también son los movimientos sociales, los que impiden que la avanzada del capital tenga lugar. En ese sentido, pues, quisiera preguntar a Elisa, ¿cuál es su perspectiva respecto a cómo un poco los sindicatos han tratado de absorber esta pugna en el tema y esta presión de parte del capital, ¿no? Traslapado bajo la política pública y que pues de alguna manera lo ha situado en un jaque. ¿Cómo le ves tú, Elisa, la situación actual del movimiento obrero? Y si es que tú consideras que es capaz de darle frente a este código, primero, esta propuesta, y también para generar propuestas propias de cómo en cambio debería desenvolverse un nuevo código que trate de tomar estas situaciones, el trabajo autónomo, el tema de plataformas, etcétera, etcétera. Elisa, por favor. Gracias, Jonathan. Bueno, yo como laboralista que me considero, sin duda, pues yo considero que el derecho a la sindicalización es uno de los más importantes, precisamente por lo que tú apuntas, ¿no? Tiene que ver precisamente con que en esta relación claramente inequitativa entre el empleador y el trabajador individualmente considerado, solamente la asociación de ese trabajador con otros trabajadores en su misma condición puede elevar su condición y, por tanto, mejorar sus niveles de confrontación, ¿no? O de intentar llegar a acuerdos de alguna manera. Caso contrario, lo que va a haber siempre en una relación laboral va a ser una imposición de condiciones. Ahora bien, en el Ecuador siempre hemos tenido una situación compleja respecto de este derecho de sindicalización, del cual devienen los otros derechos como la contratación y la conflictividad. Aquí hay que abrir dos elementos, o hay que considerar dos elementos. Por un lado, la sindicalización en el sector público y por otro lado, la sindicalización en el sector privado. En el sector privado, la sindicalización se ha visto limitada por la normativa ecuatoriana que permite únicamente los sindicatos o los comités de empresa por empresa, no por rama de actividad. Entonces, fíjense ustedes, si con una organización sindical, si bien mejoran esos niveles que les comentaba, ¿no es cierto?, de negociación con el empleador, llegan hasta un límite. Finalmente,
quienes son los dirigentes sindicales de esa empresa van a tener que mirarse a la cara con ese empleador que les va a tener muy presentes y va a decir que sepan ustedes que por todas las vías voy a intentar cortarles la cabeza. En cambio, si habláramos de una sindicalización, como pasa en los países con sindicatos, con sindicalización, con el derecho mucho más desarrollado y maduro, pues hablaríamos de unos sindicatos por ramas de actividad. Ese, por tanto, ha sido siempre un limitante. Hemos tenido, no obstante, sí, y mantenemos en este momento centrales, federaciones y confederaciones de sindicatos que, en mi opinión, han hecho un papel muy importante. En mi opinión, han defendido los derechos de los trabajadores y los derechos de otros colectivos de manera muy fuerte y con muy pocos elementos, con muy pocas alternativas de triunfo. Así que yo valoro mucho esa participación de esa representación supra-sindical. En el sector público, lo que ha habido, sí, es esa posibilidad también de sindicalización por institución, lo que ha permitido, sí, alcanzar mayores niveles de negociación, pero siempre dentro de una institución. Esto, fíjense ustedes, en mi opinión, ha significado que históricamente no se hayan superado los meros intereses de esa organización y de esos afiliados para llegar, fíjense ustedes, a ver el panorama y la protección de derechos a unos niveles macro. ¿Y qué es lo que ha sucedido a partir del año 2000? ¿Qué ha pasado a partir del año 2008 para adelante? Pues lo que ha habido son golpes mortales a esa sindicalización en el sector público. Por tanto, hoy por hoy nos encontramos con una sindicalización en el sector privado que nunca ha alcanzado a arrancar, que es casi como contar una historia, un cuento, ¿no? De estos de hadas que no existe, y del lado de la sindicalización pública, en cambio, se ha ido mermando la posibilidad de negociación hasta llegar a unos puntos muy bajos. Resultado, no existen interlocutores fuertes que puedan efectivamente interactuar en esto que la Constitución llama el diálogo social. Y eso es una pena. Muchas gracias, Melissa. Justamente esto es complicado. Recordemos que en este momento salió pues a la luz una investigación de parte del Consorcio Internacional en la que, por ejemplo, se mostraba que varios personajes, entre ellos presidentes, entre el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, había tenido offshore, ¿no? Me parece esto importante porque de alguna manera los sectores trabajadores no se han apropiado, o al menos yo no he visto, solamente viendo una central sindical, el IFES, vi que sacó un pequeño boletín sobre esto. Básicamente, cómo afecta a los trabajadores esta situación, y claramente eso da cuenta de estar en sintonía de cuáles son las preocupaciones sociales, no solamente corporativas del sector laboral, sino en general. Claramente, si es que un sector elude impuestos, la evasión llega a 7.000 millones en el país, según la CEPAL. Si es que hay una evasión, claramente hay una afectación a las utilidades porque se está pagando menos. Claramente hay una afectación ahí. No se diga la afectación que viene por el lado de generar un salario indirecto, como dicen los economistas. Esto con respecto a los trabajadores, pero también hay otro sector muy importante, y eso le quiero preguntar a Andrés, que estaría llamado a defender, que finalmente es el que está debatiendo el tema de la ley. Ya lo devolvieron, se trata de la Asamblea. El Consejo, el CAL, pues, básicamente dijo que la ley no cumplía con los requisitos de ley, claramente constitucionales, pero ya vimos lo que ocurrió. Recordarás, Andrés, que mandaron la ley de crecimiento económico y pues lo que hicieron fue diseccionarla en ley humanitaria, ordenamiento de finanzas públicas, simplicidad tributaria y finalmente pues la ley de privatización del Banco Central. En ese sentido, pues yo te quiero preguntar, Andrés, ¿cómo ves tú la posición de la Asamblea? Una posición ciertamente complicada debido a los escándalos que se ha habido, esta deslegitimación que ha tenido la Asamblea, al mismo tiempo suerte de contraataque con el tema de los Pandora Papers, pero ¿cuáles son las posibilidades de que la Asamblea realmente debata el código? ¿Y qué pasa ahí también con el tema del llamamiento de la academia? ¿Cuál es este otro actor también que puede influir, que finalmente es un actor fundamental y que a mí me parece que esta suerte de elitización que ha sufrido la academia tiene que terminar, porque finalmente, como decía el maestro Juan Paz de Miño, pues somos trabajadores y trabajadoras de la educación? Adelante, Andrés.
Sí, muchas gracias. En la asamblea se ve difícil el escenario. Creo que la anterior asamblea terminó muy desprestigiada. Esta asamblea ha empezado también muy mal, digamos, desde las sesiones inaugurales, toda la negociación que se hizo para la conformación de autoridades ya la dejó muy mal parada con el tipo de acuerdos que se fueron visibilizando. Ahora están en una serie de escándalos tanto la presidenta como la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Hay asambleístas que cambian de bloque, hay asambleístas que es en dimes y diretes unos con otros, hay votos que no se entienden como posición coherente, digamos, ideológica de partidos políticos, sino que votan más por intuiciones, parece. Entonces es una asamblea muy, muy, muy difícil. Es una asamblea en donde el gobierno nacional además tiene una minoría clara, y más bien tiene que ejercer mucho músculo para poder para poder pasar sus propuestas. Y cuando digo ejercer mucho músculo es donde me preocupa más, porque los anuncios del propio gobierno de decir que va a sacar decreto ley, asumiendo que los plazos de la ley económica urgente siguen corriendo, o que si no le dan paso, mejor me voy a una consulta popular, o recuerde usted, presidenta, que por los votos de mi partido, aunque sean poquitos, usted está donde está. Es un mensaje de ese muñequeo que trata de hacer el gobierno nacional hacia la asamblea, pero no creo que le avance, o creo que puede entrar en desesperación y empezar a ofrecer el oro y el moro y estemos realmente en unos temas que ponga más en dudas las cosas como se hace. Y entonces, en ese sentido, en la Asamblea soy bastante pesimista. No siento que la clase política esté realmente a la altura del debate que requiere el país, porque hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones fiscales, laborales, económicas, de política social, de mucha naturaleza, ¿no? Creo que lo que yo he planteado, creo que urgentemente, y yo sé que se va a diseccionar, o espero, porque lo del decreto ley a mí me tienen angustias realmente que intenten hacer eso, con las implicaciones que va a tener de desinstitucionalización, de denuncias ante la Corte Constitucional, de borra y va de nuevo, de movilizaciones. Creo que es el peor de los mundos. Ojalá ni se les ocurra a los asesores del presidente ir por ese camino, ¿verdad? Pero creo que va a haber una disección, entonces, siendo en el mejor escenario posible, que creo yo, es una disección de los temas. Yo creo que hay temas de la reforma fiscal que tendrían que ir tal vez como una ley económica urgente para ser discutidas y poder tomar decisiones inmediatas y dar algo de estabilidad, digamos, a los años que vienen, que creo que todo el país lo necesita. Pero el tema laboral, por ejemplo, y otros que hay ahí, requieren un debate mucho más amplio y democrático. Es un error tratar de hacer un tema de normativa laboral como una ley económica urgente. O sea, eso requiere un debate mucho más amplio de la asamblea, de los sectores gremiales, de trabajadores, de los gremiales de cámaras de la producción, de la academia, de la sociedad, de los jóvenes. Yo creo que si hablamos de modernizar las relaciones laborales, quienes tienen que tener una voz prioritaria dentro de eso son los y las jóvenes, ¿no? Que son quienes se enfrentan ahora a un mercado laboral que ni siquiera les incluye, porque el desempleo juvenil es el más alto que tenemos, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que pensar en unas reformas que van dando para unas nuevas generaciones que van generando nuevas dinámicas económicas también. Yo esperaría que eso pase, pero soy pesimista del rol que puede tener la Asamblea Nacional. Creo que más importante es en este momento el rol de los medios de comunicación alternativos, ¿verdad? Porque los tradicionales no están en el debate. Creo que es más importante en este momento el rol de la academia también para generar espacios de encuentro y sin duda el rol de la organización social, tanto en este caso, tanto de trabajadores como de gremios productivos. Yo he estado en algunos debates con sectores empresariales y ellos también señalan, no nos han invitado a conversar sobre esta ley. No nos han preguntado si eso realmente es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. Por la academia tampoco ha pasado el debate, el debate oficial, quiero decir. El debate que autoorganizamos está presente todos los días, pero el debate oficial para la construcción de la ley no ha pasado tampoco por los sectores académicos, no ha pasado por los empleadores y mucho menos ha pasado por el sector de trabajadores, ¿no? Entonces, un llamado de atención en ese sentido, porque solo enviar el proyecto de ley a la Asamblea creo que es el peor de los mundos, porque la Asamblea tiene, no sé, a la Asamblea le siento con otro tipo de agendas que difícilmente va a darnos un debate democrático y estable como el que quisiéramos y merecemos. Muchísimas gracias, Andrés. Así que ya escuchen, asambleístas, necesitamos
la disposición de que la clase política pues debata estos temas serios y que la agenda sea la agenda del bienestar social. En ese sentido, un poco, Elisa, para ya ir cerrando este interesante debate en el que quiero saludar a Cora y a Gavisol también que se han unido y han estado comentando en redes, ¿cuáles son los siguientes pasos, querida Elisa? Es decir, como menciona Andrés, hay una preocupación constante ahí, quieren imponer la agenda de comunicación en la que los pasos ya están corriendo, situación que pues en términos legales me parece que no es así, yo no soy abogado, no sé de esos temas específicamente, pero en ese sentido, a esta ley, ¿cuáles serían los elementos que estarían por definirse, ¿no? El tema de un vacío legal porque la puedes seguir remitiendo y remitiendo y remitiendo, y otro más importante que eso es ¿cuál sería el camino, como mencionaba Andrés? Una ley de la estirpe de generar un código que vaya en pro de los derechos y no en una regresividad de ellos, pues claramente tiene que ser discutida durante mucho tiempo y no durante ese mes que básicamente trata una ley económica urgente, tomando en cuenta que pues al parecer lo único que se quiere hacer es que la ley humanitaria que imprimía esta suerte de precarización bajando sueldos, ahora quiere que era emergente, ahora sea la permanente y sea la constante. Adelante, Alicia, por favor. Gracias, Jonathan. Bueno, el camino no es sencillo, no lo ha sido durante muchos años. Por esa razón es que ningún ejecutivo finalmente ha conseguido sacar un nuevo código de trabajo o un código de relaciones laborales, como se presentaron varios preproyectos y algunos que llegaron a ser proyectos de ley. Sin duda, el Código del Trabajo requiere el planteamiento de un nuevo cuerpo normativo, ¿no? Actualizado, que tome en cuenta pues las nuevas relaciones laborales y sus actores y actoras. Eso no tiene este código. Pero efectivamente, pues como ya se ha dicho, este no es un camino fácil y requiere, yo creo que pues el éxito de sacar una norma actualizada, vigente y que tome en consideración precisamente los aportes de quienes están interesados e interesadas, sería eso, ¿no? Requeriría mucho debate, requeriría mucho análisis. Fíjense ustedes que en el país hay algunos ejemplos, ¿no? De estos cuerpos normativos que han tenido un tiempo suficiente de maduración, como con todas las deficiencias que tiene la ley de economía solidaria. Es una ley que estuvo sometida a los aportes de los actores precisamente de la economía solidaria, hubieron muchos debates, finalmente pues se sacó una ley un poco compleja de entender, pero ahí estuvo. Otro ejemplo de estos que han tenido muchas participaciones es la propia Constitución, pero bueno, no sé si ese es un buen ejemplo, porque hay muchos constitucionalistas que dicen que la ley es un mamotreto. Y bueno, efectivamente es una ley compleja, que tiene muchos elementos y demás, pero lo que hay que decir es que reconoce algunos derechos, unos derechos interesantes, pero pues bueno, no voy a entrar en las críticas que se le hacen en cambio por otros lados a la Constitución. Entonces, el Código del Trabajo requiere, ¿no es cierto?, ser totalmente revisto. Si eso no es posible, como probablemente no lo es, ¿no? Si nunca hay un buen momento para ello, ¿qué es lo que va a pasar? Me imagino yo que no es lo deseable. Probablemente, efectivamente, contaremos con un nuevo cuerpo normativo más recortado, ¿no es cierto?, que se vuelva a presentar. Veremos si es que el Ejecutivo tiene los votos suficientes para sacar eso, una ley que tenga algunos elementos relativos precisamente a la relación laboral, y sería muy peligroso que efectivamente pues lo que saliera adelante, lo que finalmente alcanzara vigencia sería contar con un cuerpo normativo paralelo al Código del Trabajo. Esa es una barbaridad absoluta en técnica jurídica, en seguridad jurídica, en el principio de igualdad y no discriminación, es decir, un cuerpo normativo paralelo que rebaje derechos y garantías de los que existen en el Código del Trabajo es precisamente una aberración en todo sentido. Entonces, ojalá eso no pase, ¿no? Seguramente pues lo que mantendremos será, como ya lo decía, tenemos ya muchas figuras, ya tenemos con la ley de apoyo humanitario, pues ya se implementó, aunque temporalmente, lo que busca este proyecto de ley es hacerlo efectivamente ya indefinido, que haya
que se pueda modificar la jornada, ¿no es cierto?, que se pueda reducir la remuneración, en fin, eso, este momento y por la situación de emergencia ya pasó y hay un plazo para ello. Ojalá esto no quede establecido de manera permanente. Gracias, mi querida Elisa. Y ya pues para ir cerrando también, Andrés, tenemos una pregunta interesante del público. Cecilia Milla nos dice, el capitalismo financiero rompe la solidaridad, el estado de bienestar, la dimensión colectiva de la vida, y eso empieza con los derechos laborales, ¿no? Me parece que un poco a luz de lo que tú mencionabas, en algún momento el capitalismo fordista pues tenía un poco contenida, estabilizó el conflicto capital-trabajo, ¿no? A favor del capital. Ford decía, necesito que mis trabajadores tengan ingresos porque ellos son los que compran mis productos. Ahora estamos en un capitalismo financiarizado y Ecuador pues no es la excepción. En ese sentido, Andrés, ¿hacia dónde debemos caminar nosotros en el tema de protección de derechos laborales, de impedimento de precarización, para que no solamente el sector laboral, sino el empresariado también esté bien, esté encaminado a una verdadera situación de bienestar, cubriendo todas las desigualdades que el estado de bienestar de los 70, pues de alguna manera no cubrió, como el tema de género, como el tema ecológico también, etcétera, etcétera. Andrés, por favor. Gracias, y creo que es la pregunta. A ver, de hecho, el capitalismo parte de unos valores y de unos principios del individualismo. O sea, el capitalismo va al individualismo, va a la propiedad privada, va a la maximización de la ganancia y a la acumulación, digamos, y genera un engramaje institucional que le permita eso, ¿no? Entonces, yo sí creo que justamente es ese elemento del individualismo mal entendido, de la libertad individual mal entendida, porque por más libertad individual, que está muy bien, que yo defiendo la libertad individual también, pero es la libertad individual siendo parte de una sociedad, y de una sociedad que tiene que ser buena para todos y todas. Entonces hay una razón ética también detrás de todo eso, que nos olvidamos dentro del capitalismo y que vamos generando una acumulación sin fin. Una acumulación sin fin que explota el ambiente, que explota el trabajo, que está subsidiada por el desconocimiento de la economía del cuidado, porque hay alguien cuidando las cosas y reproduciendo la vida en los hogares de los y las trabajadoras, que el capitalista no, simplemente gracias por ese subsidio, ¿no? Hay alguien que está financiando eso al trabajador y el capitalista también. Entonces amplía brechas de género, genera degradación ambiental y genera unos valores sociales que nos llegan a decir que somos personas individualistas por naturaleza, cuando por naturaleza más bien vivimos en sociedad. Y eso tiene otro tipo de valores que se han ido construyendo desde que se construye el capitalismo en sí mismo, ¿verdad? Que luego vienen las ideas liberales y las neoliberales de una posición dogmática frente al libre mercado y que el libre mercado va a funcionar todo, desconociendo que hay ejercicio de poder. Para mí la principal falla del libre mercado es desconocer que existe ejercicio del poder de uno sobre el otro. Porque lo que los economistas decimos de la eficiencia del mercado, el óptimo de Pareto que le llamamos, es cuando nadie puede estar mejor sin hacer peor a la otra persona, porque ahí se detienen las transacciones y las negociaciones entre iguales. Pero cuando una persona puede estar mejor haciendo peor al otro, es donde se da la explotación. Y el ejemplo más claro son las relaciones laborales. El empleador puede ejercer poder sobre el empleado por la vulnerabilidad del empleado, en el sentido de que es una persona que requiere un ingreso para subsistir, ¿verdad? Entonces puede llevar al extremo de la necesidad para explotarlo, ¿sí? Para estar mejor haciéndole peor al otro. Y entonces por eso es que ese es un mercado que no funciona como libre mercado, y que cada vez que nos dicen libre acuerdo entre las partes de las relaciones laborales es una mentira gigantesca. O sea, nos están viendo la cara pero de frente, ¿cierto? Porque simplemente no funciona. Y entonces ahí hay que construir otras cosas. Yo abordo el debate, es un debate eterno que tenemos los economistas entre el funcionamiento del libre mercado, por un lado, solucionar los procesos económicos a través descentralizadamente, por decisiones descentralizadas de actores individuales, versus la planificación centralizada, ¿verdad? De establecer desde un Estado más fuerte qué se produce, cómo se produce, etcétera. Y creo que en ese debate, que es estéril, diría yo, porque no nos lleva a ningún lado, nos olvidamos de que lo que hay que hacer es devolverle a la economía dentro de la sociedad, que es de donde nace, y de lo doméstico y de lo comunitario, y entonces son los elementos de economía solidaria, en donde rompemos las dos cosas. No hay una imposición de planificación centralizada,
y no hay esos valores esos valores de individualismo que llevan a la explotación, porque llevan, así la persona lo quiera, lleva, porque así funcionan las dinámicas individuales de supervivencia, ¿no? Entonces, ir hacia los elementos de economía solidaria nos permite solucionar esas tensiones, la tensión del individualismo por la fraternidad, la tensión de la planificación centralizada y el autoritarismo desde construcciones democráticas colectivas. Supera la tensión entre el dueño del capital y el dueño del trabajo, porque nos asociamos y somos dueños del capital y del trabajo al mismo tiempo. Entonces yo creo que ahí es donde podemos construir economías alternativas, superando el debate Estado-mercado y regresando la economía y sus procesos a las sociedades de las economías solidarias. Yo creo que hacia allá es que tenemos que ir con mucha luz, y la Constitución se pensó también para dar un marco para esto, que todavía falta mucho de construir, pero digamos, tenemos una base de poder apostar hacia otras relaciones que además creo que son las que corresponden para la realidad de Ecuador y de América Latina, porque por más que queramos formalizar al 100% del empleo, yo soy pesimista de que lo podamos lograr, no lo hemos logrado en varios siglos, ¿no? Entonces creo que hay que regresar a ver hacia otras alternativas. Hasta ahí, muchas gracias. Queda mucho para otra noche. Sí. Muchísimas gracias, Andrés, definitivamente, pues, y algo muy interesante que mencionaba Andrés con el tema de perspectiva de género, pues, la Católica, de la cual Andrés Decano sacó una publicación muy interesante respecto a este tema. Yo invito a que la puedan checar, la puedan revisar, porque tienen un trabajo muy interesante ahí de un simposio que se realizó hace algún tiempo, así que chequen esa publicación, es muy interesante para ver esta dinámica desde una perspectiva de género. Y justo hablando de eso, pues una pregunta final para Elisa, para ya ir cerrando este maravilloso panel y espacio, pues nos han abordado preguntas. Si pensamos en una reforma laboral que tiene una perspectiva de género, ¿qué elementos básicos debería contemplar con relación a las mujeres y a las diversidades sexogenéricas? Entonces, Elisa, por favor, esta pregunta y también tus reflexiones finales para ya ir cerrando pues el panel. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Bueno, si pensamos en cualquier ley, sí, en cualquier ley, porque el derecho es androcéntrico, tenemos que sacar el derecho de la perspectiva desde donde tradicionalmente y habitualmente se piensa, que es desde el hombre, que aparentemente es neutral el derecho, pero no es. El derecho del trabajo piensa en eso, ¿no es cierto? En una persona que dedica, fíjense ustedes, una importante etapa, tiempo de su vida. De hecho, el mejor momento de la vida de una persona le dedica al trabajo. De hecho, se prepara desde los 5 años o antes, ¿no es cierto? Y ya empieza la maquinaria a prepararle para que sea un buen trabajador o un buen trabajador, ¿no? Pero vean ustedes cómo mientras la persona se va preparando y luego ya empieza el mundo laboral, claro, pasan cosas personales, o sea, pasan cosas importantísimas en la vida de la gente, ¿no? Se casa, tiene hijos, etcétera, etcétera. Entonces, como la carga, fíjense ustedes, toda la carga de esta economía del cuidado está, ¿no es cierto?, en manos de las mujeres. Nuestra entrada al mundo laboral ha sido muy dura. Primero hemos entrado, ¿no es cierto?, sintiéndonos mal, como este no es nuestro espacio, o sea, hemos entrado como pidiendo permiso allí. Luego, con una legislación, por tanto, no preparada para nosotras y para nuestra situación. Entonces, una legislación laboral con perspectiva de género tiene que sacar el acento de donde está este momento y pensar, fíjense ustedes, en una legislación laboral que no prime precisamente los aspectos de la productividad y del mundo laboral, sino los de la vida, ¿no? Y que deje ese margen precisamente para ese desarrollo y que lo otro pueda compatibilizarse con el mundo del trabajo. Entonces, es otra lógica e implicaría, claro, muchos cambios. Como eso es bien complejo, no ha pasado ni siquiera, fíjense ustedes, en las legislaciones más avanzadas, difícilmente va a pasar en el Ecuador, por lo menos en los 100 próximos años. ¿Qué es lo más próximo? ¿Qué es lo que podríamos tener? Una legislación que efectivamente tome en consideración la realidad que vivimos las mujeres, la de que estamos al cuidado de los otros y que por tanto ese cuidado de los otros debería ser valorado efectivamente económicamente y debería, fíjense ustedes, tener este plus que también sirva en el mundo laboral, ¿no? Otro de los elementos que es muy importante es que, y esto lo dice la CEPAL en uno de sus últimos estudios, que precisamente analiza la situación de precarización en la que las mujeres hemos caído en este tiempo de pandemia. Y lo que impulsa es
hay que sostener la economía del cuidado y ese se tiene que convertir, fíjense ustedes, en un derecho de asistencia para que las personas, pero sobre todo las mujeres, podamos descargar esa responsabilidad que tenemos frente a los nuestros, frente a nuestra familia. Entonces, por ahí debería ir esto. Y para cerrar, bueno, veamos qué pasa. En realidad, pues hemos sido realistas y al ser realistas estamos pesimistas respecto de lo que puede pasar respecto a una mayor precarización de los derechos laborales. Y el mensaje fuerza que yo dejaría es ese, ¿no? Que debemos tener claro que sostener las condiciones laborales, garantizar los derechos laborales, no implica que se pierda el empleo, sino que son otros factores los que hay que atacar precisamente para mejorar el empleo y al contrario, hay que garantizar y fortalecer que los derechos que se han alcanzado en el Ecuador se mantengan y hay que pensar la manera en la que puedan multiplicarse respecto de las personas que no los alcanzan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Andrés, ya para finalizar, por favor, una última pregunta. ¿Qué pasa con los trabajos del campo, personas que solventaron el tema de la pandemia y tus reflexiones finales, por favor? Sí, muchas gracias. Creo que todo el tema, el desarrollo rural ya se ha dicho y hasta suena trillado que es una deuda pendiente en este país, ¿verdad? Y vemos ahí los niveles de pobreza mucho más altos. Pobreza multidimensional llegando a 7 de cada 10 personas, pobreza por ingresos superando el 40% fácilmente, ¿verdad? Y hay todo un esquema ahí de las cadenas productivas que existen que son perversas. En 2020, y ustedes lo saben, aumentaron las exportaciones no tradicionales, exportaciones agrícolas aumentaron en 2020 durante la pandemia. En 2020 se vendieron y aumentaron ventas las grandes cadenas de comercialización de alimentos. Pero los campesinos y las campesinas no es que están viviendo mejor de lo que vivían antes, ¿verdad? Entonces hay todo un esquema perverso desde la producción que se da en zonas rurales, sobre todo agrícola, pecuaria, ¿verdad? Hasta el acceso a mercados y los precios finales con los que se vende, que es algo que se tiene que transformar estructuralmente. Es un tema de tecnología, pero para mí sobre todo de comercialización. Es en el proceso de la mitad, ¿verdad? Los 3 procesos económicos, producción, intercambio, consumo. Es el proceso de intercambio, la cadena de comercialización, en donde se da la explotación hacia los trabajadores y trabajadoras rurales y genera mucho mayor empobrecimiento en esos sectores. Eso es algo que tenemos que poder transformar, pero urgentemente en ese sentido. Ahí hay que regular, perdónenme, la comercialización, porque hay demasiada extracción de riqueza desde la ciudad hacia el campo, que son finalmente quienes sostienen justamente toda la capacidad de alimentación. Y eso en ese sentido, pero nos da para una conversación y un análisis súper profundo para ir más allá, ¿no? Y como reflexión final, justamente yo creo que estamos viviendo un nuevo ciclo de este discurso de flexibilización laboral como la apuesta para el desarrollo económico y no lo es. Se ha intentado y es una pugna permanente que inclusive genera caos institucional. Yo creo que tenemos que salir, por eso decía esa analogía, es como que el caballito que va ahí de carreras, hay que sacar esas ventas y ver más allá de lo que es una reforma laboral. Tenemos que empezar a hablar de temas de transformación tecnológica en el aparato productivo. Tenemos que hablar de mejores condiciones de acceso a crédito, de mejores mercados, de mayor valor agregado, es decir, de una política productiva mucho más seria que genere incentivos a que seas más productivo, no que genere falsos incentivos reduciéndote costos de la masa salarial. Perdónenme, porque además es un disparo en el pie, porque estás reduciendo la demanda agregada que tiene el país. Entonces es competitividad a lo fácil, es rentismo burdo, es querer ganar más rápidamente. ¿Cuál es la forma más fácil de ganar? Claro, con la esclavitud. Costo cero de la mano de obra, ¿verdad? Pues como no hay como eso, pues vamos lo más abajo que podamos, presionemos, pero tenemos que entender que eso trae más desigualdad, que eso trae conmoción social, que eso fragmenta más a la sociedad, que reduce la demanda agregada y a que además atenta a derechos humanos, por donde le quieran ver. No es ni racional ni ético.
ir por ese camino. Hacia donde tenemos que dar la vuelta a la página, y ese es mi criterio final, es a una agenda de generar mayor productividad a través del cambio tecnológico, que eso es lo que han hecho los países que se han desarrollado. O sea, tenemos que apostar hacia allá, no hacia precarización bajo el discurso de flexibilización laboral. Tenemos que dar la vuelta a esa página y sentarnos, trabajadores, empleadores, academia, gobierno, a construir una agenda en ese sentido. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés y Elisa, pues ha sido espectacular. Nuevamente queremos desde la línea de fuego agradecerles este espacio. Sin duda alguna es un tema que da para muchísimo más, pero tenemos que cerrar este espacio. Seguramente pues escucharemos mucho más de investigaciones, revistas. Visiten lo que hace Andrés Mideros en la página de la Católica, visiten lo que hace Elisa también en Andina, pues, y también lo que hace el Instituto de Investigaciones. Me parece que son espacios fundamentales para enterarse. Finalmente, pues el gobierno de alguna manera tiene como misión la libertad. De ninguna manera, pues, esto puede dar lugar a que sea libertad de precarizar, libertad de evadir impuestos, libertad de tener offshore. Me parece que el camino de desarrollo no va por ahí. Mientras unos gobiernos piden menos impuestos, menos legislación laboral, menos rigurosidad, otros, en cambio, piden inversión en productividad, con el compromiso de pagar sus impuestos y, pues, cumplir con la legislación existente laboral, ¿no? Entonces me parece que por ahí es el camino que debemos un poco ir conduciéndonos. Muchísimas gracias a las personas que nos escucharon en vivo, a las personas que nos van a escuchar también, y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esta es la línea de fuego. Muchísimas gracias a Ela, nos despedimos y ya nos veremos en futuros y nuevos paneles. Muchas gracias. Un abrazo, querido Elisa y querido Andrés. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buena noche.